esta elección judicial hubo observadores, también hubo presencia de observadores internacionales, pero se dio un trabajo importante por parte de organizaciones sociales, organizaciones políticas para observar esta elección del Poder Judicial que tantas sospechas traía. Y uno de estos grupos de observadores fue precisamente el que encabezó en su área de brigadas antimapache el ex consejero del Instituto Federal Electoral y consultor en materia electoral, Rodrigo Morales Manzanares. Él fue, como le digo, consejero del entonces Instituto Federal Electoral y se encargó de observar esta elección en el Poder Judicial. Más allá de los resultados, creo que esta elección hay que analizarla como un aporte o como un retroceso a nuestra vida democrática. Y ahí, Rodrigo Morales, lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo poder interpretar estas elecciones del pasado domingo? ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Mira, en efecto hicimos una convocatoria para volver, digamos, a las actividades de observación electoral, que era algo que creíamos que ya habíamos superado, en términos de que los procesos electorales ya no generaban demasiadas dudas respecto de su credibilidad, de la transparencia de sus procesos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en este proceso de elección judicial, sí, desde el principio empezamos a advertir que había algunas cosas que se apartaban, digamos, de la norma y demás. Entonces decidimos hacer una convocatoria que fue atendida por más de 700 ciudadanos para hacer esta brigada antimapache. ¿En qué consistieron las actividades? Bueno, básicamente no estábamos registrados formalmente como observadores, es decir, no podíamos ingresar. Algunos sí, pero la mayoría no. No podíamos ingresar al interior de la casilla, pero desde afuera, pues observábamos un poco, o se observó un poco cuál era el ambiente, si había operativos de acarreo, si había pases de lista, si había casas amigas donde se efectuaban pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, una parte hizo eso, y otra parte, con una muestra diseñada por Verumen, se dedicó a contar al conteo de votantes, ¿no? Entonces tuvimos esas dos grandes actividades, fruto de lo cual en la misma noche del domingo pudimos dar a conocer un estimado de participación ciudadana que fue bastante, o que es muy, está justo en los márgenes que habíamos previsto que iba a ser la participación. Entonces, es un dato que nos parece que fue muy relevante ofrecer la propia noche de la elección para asegurarnos de que no pudiera haber márgenes para querer inflar de manera artificial el nivel de votación, ¿no? En eso consistió básicamente el ejercicio. Ahora bien, el asunto no se restringe a los hallazgos que pudimos tener o obtener del día de la jornada electoral. La observación es mucho más amplia. Entonces, además de esto, habíamos hecho desde hace tiempo algunos foros para analizar cuál era el impacto que tenía esta reforma al Poder Judicial en distintos ámbitos. Entonces vimos cuál era el impacto electoral, cuál era el impacto en el Poder Judicial, cuál era el dilema de participar o no participar, etcétera, etcétera. Pero reitero que el asunto va más allá de la jornada. Pues nosotros empezamos a observar irregularidades desde la propia ley, digamos, la propia ley o la reforma, pues tiene algunos problemas de inconvencionalidad, es decir, no se observan principios generales a nivel internacional, y eso está ya en litigio desde que se publicó la ley en distintos ámbitos internacionales, ¿no? Pero ya en la instrumentación propiamente de la ley, empezamos a ver irregularidades desde el registro de aspirantes, es decir, la integración de los comités de evaluación, no tenían un criterio uniforme, no fueron suficientemente transparentes, los aspirantes no contaron con medios de defensa adecuados en caso de ser excluidos, etcétera, etcétera. En la parte del registro vimos eso, en la parte de la cartografía electoral, lo que se terminó sucediendo es que al empatar
o querer empatar la cartografía electoral con la cartografía judicial, lo que se produjo fue que no hubiera igualdad del voto. Es decir, si tú vivías en alguna zona de la capital, por ejemplo en Iztapalapa, tú votabas no solo por las 6 boletas federales comunes a todo el país, sino además ahí elegías a los integrantes el Tribunal de Telecomunicaciones, de Competencia Económica, etcétera, etcétera, cuyas funciones o labor nos afectan a todos los mexicanos, pero no todos los mexicanos tuvimos la oportunidad de votar para integrar estas salas especializadas. Entonces, segunda cosa, el voto no vale lo mismo o no valió lo mismo dependiendo de dónde vivías, ¿no? Vimos presuntamente actos anticipados de campaña de algunos aspirantes, ¿no? Vimos sesgo en la cobertura informativa, no todos los aspirantes tuvieron la misma oportunidad de dar a conocer sus propuestas, aun cuando la fiscalización no ha terminado. También vimos que hubo candidatos y candidatas que claramente incurrieron en gastos que otros no. Hubo la participación de actores no autorizados, vamos a decirlo así, es decir, parte de la premisa de esta reforma es que alejarla del mundo de los partidos políticos. No fue el caso, ¿no? Incluso autoridades, funcionarios, etcétera, etcétera, que no estaban, cuya intervención no estaba permitida, pues vimos que estuvieron ahí. Quizás ya el colmo, digamos, de la inducción del voto, de la negación del voto libre y secreto, pues fueron los acordeones, ¿no? Como aporte en este proceso. Entonces, pero el asunto no solamente es la jornada. ¿Y qué estamos haciendo o qué queremos hacer con todos estos hallazgos? Bueno, colaborar, digamos, para enderezar algún tipo de juicio de nulidad, que haya actores legitimados, hay tiempos procesales, etcétera, etcétera, que tenemos que observar, pero poner a disposición de quien esté interesado en enderezar un juicio de nulidad, pues todos los elementos que nosotros hemos ido recopilando. Rodrigo, ¿hay posibilidades reales de que proceda una anulación de la elección? Entiendo que las irregularidades y quizás hasta delitos electorales se cometieron a la vista de todo el mundo, la manipulación de la elección con los acordeones, una campaña completamente inequitativa por el dinero que se distribuía, a ministras de la Corte en funciones utilizando pues esa posición para estar en todo el país. Por lo menos que si se llegaran a aprobar hay más del 20% en toda la elección que nuestra ley electoral indica que podría anularse. Pero el asunto es que esto es es una bandera política del régimen. Para aquellos que están decepcionados de esta elección, quienes están decepcionados del Poder Judicial, ¿sí existe realmente hablando la posibilidad de una anulación o sería más bien testimonial para mostrar que esto no se vuelva a repetir, Rodrigo Morales? Mira, más allá de las posibilidades reales o no, primero hay que terminar de armar el expediente, en fin, y valorarlo, y etcétera, etcétera. Tenemos que documentar, como bien lo señalas, todo esto para que no vuelva a ocurrir, independientemente de si el tribunal nos da o no nos da la razón, ¿no? Va de nuevo, no quisiera especular en este momento sobre eso. Sí tenemos que documentar todo lo que vimos, justamente en el ánimo de inhibir que vuelva a ocurrir una cosa tan grotesca, tan burda como la que vivimos en esta elección. Y tampoco se agotan las cosas en la instancia nacional. Sí tenemos que agotar, para recurrir a una instancia internacional, primero tenemos que agotar todas las instancias nacionales. Pase lo que pase, si no se nos da la razón aquí, recurriremos a instancias internacionales para seguir documentando pues lo que nosotros vimos que ocurrió, y no solo nosotros, me parece, como tú ya señalas, fue a la vista de todos. O sea, no fue un descubrimiento de un grupo pequeño, sino que las irregularidades ocurrían día tras día y a la vista, como dices, de todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, y sobre todo de cara a lo que vendrá una propuesta de reforma a la ley electoral, y creo que el antecedente inmediato que será esta elección del Poder Judicial, pues no sería el mejor ejemplo para partir para una reforma electoral, ¿no? Así es. O sea, creo que este es un precedente muy negativo que hay que terminar de documentar y de señalar todos los riesgos implícitos que hay en cimentar todas las bases de credibilidad y certidumbre en términos electorales que tuvimos, que esta elección los destrozó, ¿no? Nuestros cimientos de credibilidad. Y eso pues es muy peligroso de cara al futuro, porque además, a ver, el poder ejecutivo y el poder legislativo los elegimos con unas reglas, con unos procedimientos, con unas cosas que nos dan certeza. Y el poder judicial, que es un poder, el tercer poder de la Unión, lo elegimos bajo otras reglas, bajo otros procedimientos, con una opacidad entera, atentando todo el tiempo contra la equidad en la contienda, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy relevante de cara a lo que pudiera venir, hombre, que la reflexión de una reforma electoral pues se dé en clave democrática, no en esta clave que vimos del Poder Judicial, ¿no? Pero ya lo estaremos platicando. Rodrigo Morales Manzanares, ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral y hoy como coordinador de las brigadas antimapache y de los estudios de votación ciudadana en esta elección judicial. Rodrigo, le agradezco mucho que haya platicado con la audiencia de Informativo NTR. No, hombre, muchas gracias y muy buen día para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte.